Cuando regresé de mi viaje de negocios, descubrí que mi nuera había remodelado toda mi casa. Mis padres vivirán aquí contigo ahora, anunció Verónica con esa dulce sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Es más fácil tener toda la carga muerta bajo un mismo techo. Una hora después, estaba en pánico. ¿Por qué está la policía aquí preguntando por mí? Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo estás viendo. Pero retrocedamos un poco y déjame contarte cómo un martes perfectamente normal se convirtió en el día más satisfactorio de mis 64 años. Soy Eva Hernández, y creía conocer a mi nuera. Pensaba que entendía el frágil equilibrio que habíamos mantenido desde que mi hijo Diego se casó con Verónica hace 8 años. Me equivoqué en todo. El viaje de negocios a Valparaíso había sido de rutina, revisar nuestras obras en construcción, reunirme con proveedores, las responsabilidades habituales que conlleva dirigir Hernández Construcciones desde la muerte de mi esposo, Roberto, hace 3 años. Diego se encargaba ahora de las operaciones diarias. Pero yo seguía manejando las cuentas importantes y la supervisión financiera, o eso creía. El vuelo de regreso se retrasó, lo que hizo que llegara a casa, la casa que Roberto y yo habíamos construido hace 30 años, casi a las 10 de la noche, un martes. La luz del porche estaba apagada, lo cual era raro. Verónica siempre la dejaba encendida cuando yo viajaba. Tanteé mis llaves en la oscuridad. Y cuando por fin abrí la puerta, me quedé allí, paralizada. Mi sala había sido completamente transformada. Las cálidas paredes color burdeos que Roberto había pintado a mano ahora eran de un blanco clínico. Los muebles antiguos de mi abuela habían desaparecido, reemplazados por piezas modernas que parecían sacadas de una sala de espera de clínica. ¡Sorpresa! Apareció Verónica en lo alto de las escaleras, su melena rubia perfectamente peinada a pesar de la hora. Espero que no te moleste, pero me tomé la libertad de actualizar unas cuantas cosas mientras estabas fuera. Dejé mi maleta en el suelo lentamente, tratando de asimilar lo que estaba viendo. ¿Dónde están mis muebles, Verónica? ¡Ay, esas cosas viejas! Las doné. Fue un alivio deshacerse de todas esas antigüedades polvorientas. Bajó las escaleras con una gracia teatral, claramente orgullosa de sí misma. La casa se siente mucho más contemporánea ahora, ¿no crees? La mecedora de mi abuela, el sillón favorito de Roberto para leer, la mesa de centro donde jugábamos con los niños. Todo, desaparecido. No tenías derecho. En realidad, si lo tenía, su sonrisa se afiló. Diego firmó los papeles hace meses. Como su esposa, tengo autoridad legal para tomar decisiones del hogar. Además, tendrás que acostumbrarte a compartir el espacio. Y fue entonces cuando soltó la bomba: sus padres se mudarían. Sus padres, quienes nunca habían trabajado un solo día en su vida y vivían de ayudas del gobierno y de los regalos cada vez más costosos de Verónica. Quise gritar. Quise exigir explicaciones. Pero algo en la expresión de Verónica me advirtió que debía andar con cuidado. Esto no era una redecoración espontánea. Era algo calculado, planeado, deliberado. ¿Dónde se supone que dormirá todo el mundo? Pregunté, con la voz sorprendentemente firme. Pues naturalmente, tú te mudarás al cuarto de huéspedes. Mamá y papá ocuparán la habitación principal. Necesitan el espacio para todo su equipo médico, dijo Verónica mientras examinaba sus uñas perfectamente cuidadas. No te preocupes, ya moví tus cosas. El cuarto de huéspedes, en mi propia casa. La casa que mi esposo construyó con sus propias manos. Pero no discutí. Aún no. Porque 3 semanas antes había descubierto algo sobre Verónica que lo cambiaba todo. Algo que hacía que este jueguito de poder pareciera casi infantil en comparación. Verás, mi nuera no solo estaba reorganizando muebles. Nos estaba robando. Sistemáticamente, de manera astuta, y en cantidades que podrían destruir nuestra empresa familiar si se descubrían. Y yo había estado guardando su secreto. 3 semanas antes, me había quedado trabajando tarde en la oficina, tratando de reconciliar algunas discrepancias en los informes trimestrales.
Hernández Construcciones había sido la obra de mi vida junto a Roberto, y tras su muerte, mantener su éxito era como honrar su memoria. Los números no cuadraban. Pequeñas cantidades al principio. Cientos por aquí, 1000 por allá. Pero mientras escarbaba más, surgió un patrón que me heló la sangre. Verónica tenía acceso a nuestras cuentas como esposa de Diego y coordinadora administrativa de la empresa. Lo que descubrí aquella noche, cruzando facturas con estados bancarios a la luz de la lámpara de escritorio, fue una obra maestra de malversación, pagos ficticios a proveedores, costos inflados de materiales con la diferencia redirigida a otra cuenta, incluso bonificaciones falsas a empleados que nunca llegaban a sus destinatarios. En 18 meses, Verónica había robado casi $200.000 de Hernández Construcciones. Mi primer impulso fue llamar a Diego de inmediato, despertarlo, arrastrarlo a la oficina, mostrarle las pruebas. Pero algo me detuvo. Diego amaba a Verónica completamente. A ciegas. Con devoción. Ella había transformado a mi hijo, serio y adicto al trabajo, en un hombre que reía con facilidad, que se tomaba vacaciones, que parecía genuinamente feliz por primera vez en años. Sus hijos, mis nietos, Emilia y Javier, adoraban a su madre. Si exponía el robo de Verónica, no solo la destruiría a ella. Destrozaría a Diego, traumatizaría a los niños y despedazaría a nuestra familia. El escándalo probablemente arruinaría también la reputación de nuestro negocio. Así que tomé una decisión que ahora entiendo fue tanto noble como increíblemente estúpida. Lo manejaría en silencio. Enfrentaría a Verónica en privado, le daría la oportunidad de explicarse, quizás acordar un plan de devolución. Lo mantendríamos entre nosotras, protegeríamos a la familia, preservaríamos la dignidad de todos. ¡Qué ingenua fui! A la mañana siguiente, le pedí a Verónica que se reuniera conmigo a tomar un café en el Café de Rossi, un pequeño lugar en el centro donde podríamos hablar sin interrupciones. Llegó 20 minutos tarde, lo que debió ser mi primera señal de cómo iría esa conversación. Perdón, Eva. Los niños necesitaban ayuda con sus proyectos escolares, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí, con una expresión que parecía genuinamente arrepentida. ¿De qué querías hablar? Había ensayado este momento, eligiendo mis palabras con cuidado. Verónica, he estado revisando las finanzas de la empresa, y he notado algunas irregularidades. Su expresión no cambió, pero vi cómo apretaba ligeramente su taza de café. Irregularidades, fondos faltantes, pagos a proveedores que no existen. Parece que alguien ha estado robando sistemáticamente de la empresa. Ahora parecía confundida, preocupada incluso. Eso es terrible. ¿Crees que sea alguien del banco o quizás algún empleado de la oficina? La actuación fue impecable. Si no hubiera visto las pruebas con mis propios ojos, tal vez le habría creído. Verónica, sé que eres tú. La máscara se resquebrajó por un instante. En sus ojos vi reconocimiento. Cálculo. Y algo que se parecía casi al alivio. Pruébalo, dijo en voz baja. Ahí fue cuando me di cuenta de que había cometido un error fundamental. Había asumido que Verónica se sentiría avergonzada al ser confrontada, agradecida por tener una oportunidad de enmendar las cosas. En cambio, me estaba desafiando. Tengo la documentación, dije. Pero nunca se la mostrarás a Diego. Verónica se inclinó hacia adelante, su voz baja pero segura. Porque amas demasiado a tu hijo como para romperle el corazón. Porque sabes que esto destruiría nuestro matrimonio y traumatizaría a tus nietos. Porque te importa más mantener a la familia unida que recuperar un dinero que ya no está. Tenía razón. Y las dos lo sabíamos. Las dos. Esto es lo que va a pasar, continuó Verónica, revolviendo el azúcar en su café con una precisión casual. Vas a dejar pasar esto. Te vas a ocupar de tus propios asuntos y vas a dejar de husmear en unos registros financieros que, francamente, ya no estás en condiciones de entender. El tono condescendiente fue como una bofetada, pero no había terminado. A cambio, tendré más cuidado de ahora en adelante.
Considéralo una experiencia de aprendizaje para ambas. Debí haberme levantado en ese momento. Debí haber ido directamente a la policía, a Diego, a cualquiera que quisiera escucharme. En cambio, asentí con la cabeza. Bien, dijo Verónica, sonriendo, con esa expresión dulce que volvía a su rostro como si nada. Me alegra tanto que nos entendamos. La armonía familiar es tan importante, ¿no te parece? Al salir del café, lanzando un casual "nos vemos el domingo para la cena", por encima del hombro, me di cuenta de que acababa de hacer el peor trato de mi vida. Porque Verónica no había prometido dejar de robar, solo prometió tener más cuidado. Y esa diferencia lo cambiaría todo. Los cambios empezaron siendo pequeños, tan sutiles que casi me convencí a mí misma de que los estaba imaginando. Verónica empezó a llegar tarde a nuestras cenas dominicales, con disculpas elaboradas sobre el tráfico o las actividades de los niños, pero sin lograr ocultar esa sonrisa de autosatisfacción cuando veía mi expresión frustrada. Comentaba sobre mi comida con elogios tibios que, de algún modo, se sentían como críticas. Este asado es tan tradicional, Eva. Siempre le digo a Diego que deberíamos probar una cocina más moderna, pero ya sabes cuánto le gusta la comida reconfortante. Empezó a reorganizar mi cocina cada vez que venía, diciendo que solo intentaba ayudar, aunque luego yo no podía encontrar mis propios utensilios. Mis tazas de café favoritas desaparecieron misteriosamente, reemplazadas por delicadas tazas de porcelana que se sentían ajenas en mis manos. Pensé en renovar tu vajilla, explicó cuando le pregunté por mis tazas desaparecidas. Estas son mucho más elegantes cuando tienes visitas. Las visitas, resultó ser, eran cada vez más los amigos y padres de Verónica, quienes comenzaron a aparecer regularmente en mi casa para cenas que yo nunca había aceptado organizar. No te molesta, ¿verdad, Eva? ¿Es que nuestro lugar es tan pequeño, y tú tienes tanto espacio? Verónica aparecía en mi puerta con el coche lleno de invitados, esperando que yo proporcionara comida y entretenimiento. Les conté a todos sobre tu famosa lasaña. Me molestó muchísimo, pero Diego parecía tan complacido de que Verónica estuviera haciendo un esfuerzo por incluirme en su círculo social. ¿Cómo podía explicarle que cada reunión se sentía como una invasión, que estaba empezando a sentirme una extraña en mi propia casa? Lo peor era cómo Verónica lograba hacerse pasar por la nuera generosa, esforzándose por compartir tiempo con la pobre y solitaria Eva. Alababa en voz alta mis aportes a la velada. Eva hizo este postre ella solita, ¿no es maravillosa? En un tono que me hacía sentir como una pariente anciana a la que se le da el gusto, más que como la dueña de casa que estaba recibiendo a todos. Pero fue el incidente con la fiesta de cumpleaños de Emilia lo que me mostró hasta qué punto Verónica había dado vuelta las cosas. Emilia iba a cumplir 10 años, y yo llevaba semanas organizando su fiesta. Mi nieta y yo habíamos elegido juntas un tema de cuentos de hadas, y pasé días preparando decoraciones hechas a mano y horneando un pastel de 3 pisos decorado como un castillo de princesa. La mañana de la fiesta, Verónica llegó temprano con su madre, Carmen, y el coche lleno de decoraciones compradas. Cambio de planes, anunció, sin siquiera saludarme. Decidimos hacer algo más moderno, rosa con dorado, muy digno de Instagram. Procedieron a quitar mis decoraciones hechas a mano y a reemplazarlas con globos y pancartas genéricas que parecían salidas de un almacén. Cuando protesté, la voz de Verónica se volvió cortante. Eva, agradezco tu esfuerzo, pero Emilia es mi hija. Creo que sé lo que le gusta. Emilia estaba en la puerta, observando todo, con el rostro caído. Había estado tan emocionada con las decoraciones de hadas que habíamos hecho juntas. Pero la abuela y yo trabajamos mucho en las hadas, dijo Emilia con voz queda. Ay, mi amor, la voz de Verónica se volvió dulzona al instante. La abuela lo hace con buena intención, pero a veces los adultos tienen ideas diferentes sobre lo que se ve bonito. No te preocupes, esto va a quedar mucho más lindo. El desprecio fue total. La decepción de mi nieta, mis horas de trabajo, mi papel en su celebración, todo barrido con una crueldad disfrazada de cortesía. Pero el golpe más duro vino cuando llegaron las otras madres. Verónica, esto se ve increíble, exclamó una. Eres tan creativa con las fiestas. Gracias,
respondió Verónica con modestia. Estuve toda la noche preparando esto. Aceptó los halagos con gracia, sin mencionar en absoluto mis contribuciones. Solo quiero que Emilia tenga lo mejor. La observé desde la cocina mientras jugaba a ser la anfitriona perfecta, sirviendo el pastel que yo había horneado, recibiendo cumplidos por una fiesta que había secuestrado. Las otras madres elogiaban su organización, su atención a los detalles, su dedicación para hacer especial el día de su hija. Ni una sola persona reconoció que esa era mi casa, mi cocina, mi pastel. Esa noche, después de que todos se habían ido y yo limpiaba los restos de una fiesta de la que había sido borrada, Diego me encontró fregando platos llenos de glaseado. Fue una gran fiesta, mamá. Verónica realmente se lució. Lo miré, a ese hijo que había criado para que fuera justo y honesto, y me di cuenta de que de verdad no veía lo que había pasado. A sus ojos, su esposa había organizado amablemente una fiesta en mi casa, y yo había tenido la suerte de ayudar. Diego, dije con cautela. ¿No crees que Verónica debería haber hablado conmigo antes de cambiar las decoraciones? Se veía confundido. ¿Para qué? Es la fiesta de Emilia. Verónica sabe lo que le gusta. Pero Emilia y yo la habíamos planeado juntas. Mamá, creo que estás haciendo esto más complicado de lo que es. Su tono tenía esa paciencia con la que se habla a los mayores que no entienden los tiempos modernos. Verónica solo quería que todo saliera perfecto. Deberías estar agradecida de que haya querido hacer la fiesta aquí. Agradecida. Debería estar agradecida de que mi nuera me permitiera hacer la fiesta de cumpleaños de mi nieta en mi propia casa. Esa noche, acostada mirando el techo, entendí que la estrategia de Verónica ya era clara. No solo estaba robando dinero de la empresa. Estaba robándome mi lugar en la familia. Una humillación pequeña a la vez. Y lo estaba haciendo con tanta sutileza que ni siquiera mi propio hijo lo notaba. Los padres de Verónica se mudaron un martes. Volví del supermercado y encontré un camión de mudanza en mi entrada, con desconocidos descargando muebles en mi casa. Verónica me recibió en la puerta con esa sonrisa brillante que ya se había convertido en una señal de alarma para mí. ¡Sorpresa! Te dije que venían, ¿recuerdas? Lo mencioné la semana pasada. No lo había mencionado, y ambas lo sabíamos. Pero Carmen y Bernardo Millares ya se estaban instalando en mi dormitorio principal, admirando la vista desde mis ventanas, discutiendo dónde poner su televisor. Es temporal, me aseguró Verónica, aunque sus padres desempacaban como si planeasen quedarse para siempre, solo hasta que se estabilicen. Bernardo Millares tenía 62 años y no había trabajado en 5. Carmen decía tener una discapacidad por una lesión en la espalda que no le impedía salir de compras ni redecorar, pero aparentemente sí le imposibilitaba trabajar. Vivían de la asistencia del gobierno y del dinero que Verónica les hacía llegar, dinero que ahora comprendía provenía directamente de las cuentas de nuestra empresa. Claro que contribuirán a los gastos de la casa, continuó Verónica, aunque no especificó ni cuándo ni cuánto. En menos de una semana, mi tranquila casa se convirtió en una pensión caótica. Carmen reorganizó mi cocina según sus preferencias culinarias. Bernardo se adueñó del televisor del salón y llenó la casa con el ruido constante de transmisiones deportivas y programas políticos. Comían mi comida, usaban mis servicios, y me trataban como una invitada indeseada en mi propio hogar. Pero el punto de quiebre llegó con la obra escolar de Emilia. Emilia iba a actuar en la obra de 5º grado, Caperucita Roja, y llevaba semanas ensayando sus líneas. Yo le había prometido que estaría allí, y ella me había guardado un asiento en la primera fila, junto a Diego y Verónica. 20 minutos antes de que comenzara la función, Verónica apareció en la puerta de mi habitación. Lo siento mucho, Eva, pero hubo un cambio de planes. Carmen estaba detrás de ella, vestida con sus mejores galas y con un ramo de flores en la mano. Mamá decidió que quiere ver actuar a Emilia, qué dulce de su parte. Continuó Verónica. Pero solo hay lugar para 3 adultos en la primera fila, y como ella es la abuela de Emilia. La implicación flotaba en el aire. Carmen era familia. Yo solo era alguien que vivía en la casa. Emilia me guardó un asiento,
dije en voz baja. Oh, lo entenderá. Es una niña tan madura, respondió Verónica con un tono condescendiente. Además, tendrás otras oportunidades de verla actuar. Observé por la ventana de mi habitación mientras se marchaban en el coche de mi hijo, dejándome atrás como equipaje olvidado. Emilia miraría hacia el público esperando ver mi rostro, y no me encontraría. Pero esta vez no me quedé sentada aceptando la humillación. Fui sola a la escuela, compré una entrada para la sección general y encontré un asiento al fondo del auditorio. Desde allí, vi a mi nieta actuar maravillosamente como Caperucita Roja, su voz clara y segura mientras recitaba sus líneas. Después de la obra, Emilia me encontró entre la multitud de padres. «Abuela, ¿viniste?». Me abrazó con fuerza, todavía con el disfraz puesto. «¿Viste mi parte con el lobo?». «Estuviste magnífica, cariño. La mejor Caperucita Roja que he visto jamás». «¿Pero por qué estabas sentada allá atrás?». «Yo te guardé un lugar adelante». Antes de que pudiera responder, apareció Verónica con Carmen a su lado. «Ah, ahí estás, Emilia. Ven, vamos a tomar fotos con la abuela Carmen», dijo Verónica con voz firme. «Vino desde tan lejos para verte actuar». Emilia parecía confundida, mirando entre Carmen y yo. «Pero la abuela Eva también está aquí. ¿Puede salir en las fotos?». «Por supuesto», dijo Verónica con esa sonrisa falsa tan familiar. «Tal vez la abuela Eva podría tomar las fotos para nosotras». Y así, de un plumazo, pasé de ser parte de la familia a convertirme en la fotógrafa. Capturando momentos de los que debía haber formado parte, sosteniendo recuerdos que me estaban siendo negados. Esa noche, acostada en la habitación de invitados que se había convertido en mi residencia permanente, tomé una decisión que sentí tanto inevitable como aterradora. Se había acabado mi protección hacia Verónica. La mujer que había robado de nuestro negocio, invadido mi hogar y borrado mi lugar en la familia merecía enfrentar las consecuencias de sus actos. La única pregunta era cómo hacerlo sin destruir a mi hijo ni traumatizar a mis nietos en el proceso. Pero primero, necesitaba saber cuán profundo llegaba el engaño de Verónica. Porque si era capaz de arrebatarme mi lugar en la familia, tenía el presentimiento de que el robo financiero era mucho mayor. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma y conduje hasta la oficina durante la hora del almuerzo, cuando sabía que Verónica estaría en casa. Era hora de hacer una investigación seria de nuestros registros financieros. Lo que descubrí hizo que el robo inicial pareciera calderilla. Verónica había estado más ocupada de lo que jamás imaginé. Sentada sola en la oficina esa tarde, rodeada de hojas de cálculo y estados bancarios, destapé una red de fraude financiero que me dejó sin aliento. Los 200.000 que había detectado al principio eran solo el comienzo. Había creado un proyecto de construcción completamente ficticio, una supuesta renovación de lujo que solo existía en el papel, pero que generaba facturas e incluso pagos muy reales. Durante 8 meses, Valdés Construcción había estado pagando materiales, mano de obra y permisos para una casa que no existía, enviando cheques a una empresa fantasma que llevaba directamente a una cuenta controlada por Verónica. La sofisticación era casi admirable. Había falsificado la firma de Diego en contratos, creado documentación falsa que engañaría cualquier revisión superficial, e incluso generado informes de avance ficticios con fotografías robadas de otros proyectos de construcción en Internet. El monto total era asombroso, $437.000. Pero lo que hizo que me temblaran las manos al imprimir las pruebas no fue solo la cifra. Fue la línea de tiempo. Los robos más descarados de Verónica habían ocurrido en los últimos 3 meses. El mismo periodo en el que había intensificado su campaña para empujarme fuera de mi propia casa. No solo se estaba volviendo más audaz porque pensaba que podía salirse con la suya. Estaba robando más rápido porque planeaba algo grande, algo que requería una gran cantidad de efectivo, y mi ausencia total de las decisiones financieras familiares. Estaba examinando una serie particularmente incriminatoria de facturas falsificadas cuando oí pasos en el pasillo. Se me detuvo el corazón. La oficina se suponía vacía, pero alguien se acercaba al departamento de contabilidad con pasos decididos.
Rápidamente metí los papeles en una carpeta y los deslicé bajo un montón de archivos legítimos justo cuando Verónica apareció en la puerta. Eva, qué sorpresa, dijo con un tono ligero, aunque sus ojos analizaban cada rincón. Diego dijo que hoy estabas enferma. Solo un dolor de cabeza. Pensé que un poco de tranquilidad en la oficina podría ayudar, respondí intentando igualar su tono casual, aunque el pulso me martillaba en los oídos. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Olvidé unos archivos esta mañana. Ya sabes lo despistada que soy, entró en la sala con la confianza de quien se siente dueña del lugar. Pero vi cómo su mirada recorría mi escritorio, evaluando lo que había estado revisando. ¿Te sientes mejor? Espero que sí, se sentó en el borde del escritorio de Diego, como dejando claro que consideraba ese espacio más suyo que mío. Sí, gracias. Me puse de pie para irme, con la carpeta que contenía sus crímenes escondida entre otros documentos. Debería ir a casa a descansar. Buena idea. Mamá va a preparar su famoso asado esta noche. Está tan emocionada de cocinar para la familia. La mención casual de que su madre cocinaba en mi cocina con mis alimentos fue otra pequeña puñalada, pero me limité a sonreír y dirigirme a la puerta. Ah, Eva, me detuvo Verónica con su voz perfectamente calculada. ¿En qué estabas trabajando? Tal vez pueda terminarlo mañana. Solo estaba conciliando algunos pagos a proveedores. Nada urgente. ¿Qué proveedores? Yo manejo la mayoría de esos papeles ahora. La pregunta era demasiado específica, demasiado interesada. Verónica sospechaba algo. Varios. Te dejaré una nota si necesito que completes algo, dije, y salí. Logré llegar a mi coche antes de que me temblaran las manos. Verónica me había sorprendido investigando su robo, y aunque logré sacar la evidencia sin ser descubierta, ella sabía que algo había cambiado entre nosotras. Esa noche, durante la cena, observé la actuación de Verónica como nuera devota con nuevos ojos. Alabó efusivamente el asado de Carmen, ayudó a Javier con la tarea y conversó con Diego sobre su día con la atención cálida de una esposa amorosa, pero de vez en cuando su mirada se dirigía hacia mí, y en sus ojos vi algo frío y calculador. Me estaba evaluando, midiendo el nivel de amenaza que representaba. Después de la cena, mientras fregaba los platos que Carmen había prometido lavar pero que, como siempre, no lavó, Verónica apareció a mi lado con un paño de cocina. Déjame ayudarte, dijo, tomando un plato de mis manos. ¿Te ves cansada? Trabajamos en silencio por unos segundos. La cocina estaba llena del sonido del televisor de Bernardo y las risas de los niños en el salón. ¿Sabes, Eva? Dijo de repente. He estado pensando en lo que dijiste hace unas semanas sobre las finanzas del negocio. Mis manos se detuvieron sobre el vaso que estaba lavando. Me doy cuenta de que tal vez me puse a la defensiva. Los asuntos de dinero pueden ser tan estresantes, especialmente para alguien de tu edad. Había vuelto su tono condescendiente, pero bajo la superficie había algo más afilado. Quizás deberías considerar alejarte de la supervisión financiera. Concentrarte en disfrutar a tus nietos, mientras puedas. Estoy perfectamente capacitada para manejar las cuentas, Verónica. Por supuesto que sí. Pero Diego ha comentado cuánto has estado luchando últimamente, la confusión sobre la decoración de la fiesta de Emilia, olvidar nuestras conversaciones sobre la mudanza de mamá y papá. Estaba reescribiendo la historia, creando una narrativa donde mis objeciones eran síntomas de deterioro mental. No olvidé nada, Verónica. Nunca mencionaste. Está bien, me interrumpió suavemente, en un tono cuidadosamente medido para que Diego, que pasaba por la cocina para tomar una cerveza, pudiera oír. Los problemas de memoria son completamente normales a tu edad. No hay nada de qué avergonzarse. Diego se detuvo, mirando entre nosotras con preocupación. Mamá, si estás teniendo problemas para recordar las cosas. No tengo ningún problema, dije con firmeza. ¿Ves? Verónica le tocó el brazo con ligereza. Se pone a la defensiva cuando tratamos de ayudarla. Y en ese instante lo vi con total claridad.
Verónica no solo estaba robando dinero. Estaba robando mi credibilidad. Robando mi voz. Robando mi lugar como madre, como abuela, como mujer de esta familia. Pero ya no más. Leí un artículo que decía que eso era completamente típico. Y comprendí, con un horror creciente, que Verónica estaba preparando el terreno, creando dudas sobre mi capacidad mental, estableciendo un patrón de comportamiento que podría usarse en mi contra más adelante. Si lograba convencer a Diego de que yo estaba volviéndome olvidadiza, confundida, quizá incluso senil, entonces cualquier cosa que dijera sobre su robo sería descartada como las divagaciones de una anciana perdiendo el sentido de la realidad. Esa noche, encerrada en mi habitación con la puerta con llave, extendí sobre la cama los documentos financieros que Verónica había robado y comencé a fotografiar cada página con mi teléfono. Si ella planeaba desacreditarme, yo necesitaba pruebas que no pudieran ser negadas ni reinterpretadas. Pero mientras trabajaba, un pensamiento escalofriante me atravesó. Verónica no solo planeaba robar más dinero. Planeaba robarlo todo. Descubrí el verdadero plan de Verónica por puro accidente. 3 días después de nuestra conversación en la cocina, estaba haciendo unos recados cuando me di cuenta de que había olvidado mis gafas de lectura en la oficina. Regresé para buscarlas, usando mi llave para entrar en el edificio vacío un sábado por la tarde. Fue entonces cuando escuché la voz de Verónica proveniente de la oficina de Diego, hablando por teléfono en un tono bajo y urgente. Debería haber anunciado mi presencia. Debería haber saludado y recogido mis gafas como cualquier persona normal. Pero algo en su tono me hizo quedarme inmóvil, justo fuera de la puerta. El poder notarial debería ser sencillo, dada su evidente decadencia mental, decía Verónica. Diego ya ha notado los problemas de memoria, y con la cooperación del médico. Se me heló la sangre. No, las cuentas del negocio son la prioridad. En cuanto tenga autoridad legal sobre sus finanzas, podremos liquidar todo sin complicaciones. Una pausa. La casa será más complicada. Pero si la declaran incompetente, podemos forzar la venta por su propio bien. ¿Forzar la venta de mi casa? De mi hogar, el que Roberto construyó con sus propias manos. Créeme, todo es perfectamente legal, continuó ella con voz serena. Les pasa a los ancianos todo el tiempo, cuando las familias deben tomar decisiones difíciles por su protección. Me apoyé contra la pared, el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo oyera. Para Navidad, todo estará resuelto, decía Verónica. Mamá y papá podrán mudarse a su propio lugar. Diego tendrá el control total de la empresa de construcción y Eva estará segura en una residencia asistida, donde le corresponde. Residencia asistida. Verónica planeaba hacerme declarar incapaz y encerrarme en un asilo, mientras robaba el fruto de toda mi vida y vendía mi casa. Lo mejor, añadió con una risa suave y cruel, es que Diego cree que todo es idea suya. Está genuinamente preocupado por el bienestar de su madre. No tiene ni idea de que cada episodio de confusión ha sido cuidadosamente orquestado. Pensé en las tazas de café desaparecidas, la cocina reorganizada, las conversaciones que nunca habían existido, las constantes insinuaciones de que yo recordaba mal. Verónica había estado haciéndome dudar de mi propia memoria, mientras construía un caso para declararme mentalmente incompetente. Necesito otro mes, tal vez 2, para establecer completamente el patrón, decía. Luego hablaremos con su médico sobre el estrés de manejar las finanzas a su edad. Otra pausa. El doctor Herrera es muy comprensivo con las preocupaciones familiares sobre pacientes mayores. El doctor Herrera, mi propio médico, que me había tratado durante 30 años y conocía toda mi historia clínica, aparentemente formaba parte del plan. No te preocupes por el rastro del dinero, continuó ella. Para cuando alguien se dé cuenta, tendré el poder notarial legítimo y plena autoridad legal para manejar todas las transferencias financieras. Su voz era segura, satisfecha. No es robo cuando tienes la documentación correcta. Oí cómo se movía por la oficina, recogiendo papeles, preparándose para marcharse. El pánico me invadió cuando comprendí que estaba atrapada en el pasillo sin una vía de escape sin ser vista. Tengo que irme. Diego me espera en casa,
Y no puedo seguir llegando tarde sin levantar sospechas. Su voz se acercaba. Solo asegúrate de tener todo listo de tu lado. Esta es nuestra oportunidad de asegurarnos la vida. Me deslicé dentro del armario de suministros justo cuando Verónica salía de la oficina de Diego. A través de la rendija de la puerta la vi cerrar con llave y caminar hacia la salida, tarareando suavemente, como alguien que no tiene una sola preocupación en el mundo. Cuando sus pasos se desvanecieron y escuché la puerta principal cerrarse, permanecí sentada en la oscuridad durante 10 largos minutos, intentando asimilar lo que acababa de descubrir. Verónica no solo estaba robando dinero de la empresa. Estaba orquestando la destrucción completa de mi vida, con la cooperación involuntaria de mi hijo y la ayuda profesional de mi médico. Para Navidad, estaría en un geriátrico, despojada de mis bienes, de mi autonomía y de mi familia. Y Verónica lo controlaría todo. El negocio que Roberto y yo habíamos construido. La casa que habíamos llamado hogar. Incluso mi relación con mis nietos. Y lo más diabólico de todo era que todos lo verían como una decisión triste, pero necesaria, tomada por familiares amorosos que solo querían lo mejor para la pobre y confundida Eva. Cuando por fin salí del armario de suministros, ya no era la misma mujer que había entrado. Había pasado meses protegiendo a Verónica por el bien de la armonía familiar. Había soportado humillación tras humillación con tal de no exponer sus crímenes y evitar herir a mi hijo. Pero Verónica había cometido un error fatal. Asumió que me iría en silencio. Que aceptaría su versión de la realidad y desaparecería con gracia en el rincón institucional que había planeado para mí. Estaba a punto de descubrir cuán equivocada estaba. Porque si Verónica quería jugar ajedrez con mi vida, yo estaba lista para mostrarle qué pasa cuando subestimas a una mujer que ya no tiene nada que perder. El verdadero juego apenas comenzaba. Pasé la mañana del domingo en la biblioteca pública, investigando leyes sobre fraude financiero y abuso a personas mayores en la computadora. Increíble todo lo que se puede aprender cuando una está realmente motivada. La inspectora Sara Cebrián, del Departamento de Delitos Económicos, fue sorprendentemente fácil de contactar un lunes por la mañana. Esperaba burocracia y largas esperas. En su lugar, encontré una profesional competente que me escuchó con atención mientras le explicaba mi situación. Señora Valdés, lo que usted describe es un caso de manual de explotación financiera, dijo la inspectora. ¿Tiene documentación? Documentación extensa, registros bancarios, contratos falsificados, facturas inventadas, todo. Quiero ver todo eso lo antes posible. ¿Puede venir esta misma tarde? 3 horas después, estaba sentada en la oficina de la inspectora Cebrián, observando cómo revisaba la evidencia que había recopilado. Su expresión se volvía cada vez más grave mientras analizaba el trabajo de Verónica. Esto es sofisticado, admitió. Su nuera tiene un verdadero talento para esto. La empresa fantasma, las firmas falsificadas, el proyecto de construcción inventado. Esto no es su primer fraude. ¿Antes? Apostaría dinero a que sí. Nadie empieza con un fraude tan complejo. La inspectora se recostó en su silla. Tendremos que verificar estos documentos, entrevistar testigos, construir un caso sólido. Eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 6 semanas. Posiblemente más si ha sido cuidadosa borrando sus huellas. 6 semanas. Según el cronograma de Verónica, planeaba presentar la solicitud de poder notarial en un mes. Inspectora, está planeando que me declaren incompetente. Tiene al médico involucrado y ha convencido a mi hijo de que estoy perdiendo la memoria. La expresión de la inspectora Cebrián se endureció. Eso cambia las cosas. Los casos de abuso a personas mayores tienen prioridad, especialmente cuando hay manipulación psicológica activa. Tomó su teléfono. Permítame hacer algunas llamadas. Para el miércoles, la inspectora Cebrián había formado un equipo que incluía una especialista en delitos financieros, una investigadora de abuso a adultos mayores y un fiscal del distrito especializado en fraudes familiares. Pero la incorporación más importante al equipo fue alguien que jamás pensé que estaría de mi lado, mi propio médico. El jueves por la tarde,
el doctor Herrera se sentó frente a mí en su consultorio, el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Eva, te debo una disculpa enorme. Verónica se me acercó hace 6 semanas, fingiendo preocupación por tu salud mental. Describió episodios de confusión, pérdida de memoria, dificultades para manejar tus finanzas, nada de eso era cierto. Lo veo ahora. Fue muy convincente, muy preocupada, y tenía ejemplos específicos. El doctor Herrera negó con la cabeza con pesar. Jugó perfectamente con mis prejuicios sobre pacientes mayores y familiares, preocupados. ¿Qué te pidió? Quería que evaluara tu función cognitiva y, posiblemente, recomendara una valoración psicológica. Sugirió que, si estabas teniendo problemas de memoria, podría ser más compasivo que la familia tomara el control de tus finanzas. La manipulación era asombrosamente completa. Incluso me trajo artículos sobre abuso financiero a ancianos, continuó. Alegaba que temía que alguien pudiera estar aprovechándose de tu confusión. La ironía era nauseabunda. ¿Nos ayudarás? Por supuesto. Ya contacté a la inspectora Cebrián y le proporcioné una declaración sobre los intentos de Verónica de manipular a profesionales médicos. Lo que hizo no es solo fraude. Es una violación de la confianza más sagrada entre una familia y su médico. La mañana del viernes llegó la llamada que había estado esperando. Señora Valdés, habla la inspectora Cebrián. Estamos listas para avanzar. ¿Puede estar disponible el lunes a las 10 de la mañana? ¿Para qué? Para ver cómo arrestan a su nuera. El tono de satisfacción en la voz de la inspectora fue poco profesional, y absolutamente perfecto. Pero aún me quedaba mover una última pieza del tablero. Esa misma tarde, llamé a Diego y le pedí que se reuniera conmigo a tomar un café. Solo nosotros dos. Lejos de la influencia de Verónica y de la constante presencia de sus padres en mi casa. Mamá, sonabas rara por teléfono. ¿Está todo bien? Mi hijo me miraba con una preocupación genuina, lo que hacía aún más difícil lo que estaba a punto de hacer. Pero Diego merecía escuchar la verdad de mi boca, antes de enterarse por la policía. Diego, necesito decirte algo sobre Verónica. Algo que va a ser muy difícil de escuchar. Su expresión se volvió inmediatamente defensiva, como siempre que alguien decía algo negativo sobre su esposa. Mamá, si esto es por las renovaciones de la casa o por sus padres mudándose. Verónica ha estado robando de la empresa. Grandes sumas. Durante un periodo prolongado de tiempo. Diego me miró como si hubiera empezado a hablar en otro idioma. Eso es imposible. Verónica ni siquiera tiene acceso a... Se detuvo. La realización comenzó a aflorar. Ella se encarga de las tareas administrativas, pero no haría algo así. Tengo pruebas, Diego. Registros bancarios, contratos falsificados, documentación de casi $500,000 robados. El color desapareció del rostro de mi hijo. No puede ser verdad. Saqué de mi bolso una carpeta con copias de las pruebas más incriminatorias. Ojalá no lo fuera. Durante 20 minutos, Diego revisó los papeles en silencio mientras yo veía cómo su mundo se derrumbaba. Su esposa, la mujer en quien confiaba completamente, había estado destruyendo sistemáticamente el negocio que su padre había construido. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz era apenas un susurro. Porque pensé que podría manejarlo discretamente. ¿Qué podía proteger a la familia? ¿Proteger a la familia? Su rabia finalmente salió a la superficie. Nos ha estado robando durante más de un año. Hay más, Diego. Verónica ha estado planeando que me declaren incompetente para tomar control de todos mis bienes. Le conté sobre la conversación telefónica que había escuchado por accidente, sobre la manipulación al doctor Herrera, sobre su campaña sistemática para hacer que todos creyeran que yo estaba perdiendo la memoria. Cuando terminé, Diego estaba aferrado al borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La policía va a arrestarla el lunes por la mañana, le dije en voz baja. Quería que lo supieras.
Diego me miró con los ojos llenos de dolor y traición. ¿Y Emilia y Javier? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se quedarán contigo? Por supuesto. Eres su padre. No sé cómo explicarles esto. ¿Cómo les digo a mis hijos que su madre es una criminal? Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. Lo resolveremos juntos. Como familia. Por primera vez en meses, Diego me devolvió el apretón de manos. Verónica sintió que algo había cambiado. Durante el fin de semana, me observó con creciente sospecha, claramente intentando averiguar qué era distinto. Yo había dejado de protestar por las intromisiones de sus padres, dejé de quejarme cuando reorganizaba mis cosas, dejé de reaccionar ante sus provocaciones sutiles. Últimamente te veo inusualmente tranquila, comentó el domingo por la noche mientras recogíamos la cocina. ¿Estás tomando algo para la ansiedad? Estoy tratando de fluir más, respondí con tono ligero. Tenías razón en que debía escoger mejor mis batallas. La sonrisa de Verónica fue afilada de satisfacción. Pensaba que finalmente había logrado quebrarme. Me alegra tanto oír eso. Es importante que los mayores acepten la ayuda con gracia, en lugar de resistirse a cada cambio. Si tan solo supiera cuán graciosamente iba a aceptar la ayuda del departamento de policía. El lunes por la mañana amaneció claro y fresco. Me vestí con esmero, con mi mejor traje azul marino, ese que Roberto siempre decía que me hacía lucir imponente en las reuniones de negocios. Ese día sentía que estaba por entrar en la reunión más importante de mi vida. La inspectora Cebrián me había dado instrucciones claras. Debía comportarme con normalidad, seguir mi rutina habitual, y estar lista para permitir el acceso a las oficinas de Valdés Construcción cuando llegara el equipo de arresto. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, fingiendo leer el periódico mientras en realidad escuchaba con atención el sonido de autos en la entrada, cuando Verónica apareció con su bata de seda. «Estás despierta temprano», dijo mientras se acercaba a la cafetera con su elegancia ensayada. No pude dormir. Pensé en empezar temprano en la oficina. Verónica se sirvió café y se apoyó en la encimera, observando mi rostro. ¿Sabes, Eva? He estado pensando en nuestra conversación de la semana pasada, sobre que te retires de las responsabilidades financieras. Ah, ¿sí? Diego está de acuerdo en que sería lo mejor para todos. Menos estrés para ti, más tiempo para los nietos. Su voz era dulce como la miel, pero sus ojos estaban calculando. Podríamos comenzar la transición esta semana. La transición hacia Verónica teniendo control total sobre las cuentas del negocio, era lo que realmente quería decir. ¡Qué detallazo de tu parte, querida! Verónica parpadeó, visiblemente sorprendida por mi disposición. No estaba preparada para la cooperación. Esperaba una discusión. Entonces, ¿estás abierta a la idea? A mi edad, debería estar disfrutando de la jubilación, no preocupándome por los informes trimestrales, respondí mientras doblaba el periódico con calma deliberada. Ella sonrió. Y yo sonreí también. Porque finalmente, mi jaque mate estaba en marcha. ¿Cuándo tenías pensado hacerlo? Bueno, si estás segura, podríamos reunirnos con el contador mañana y empezar a transferir la autoridad de firma. Mañana. Verónica se estaba moviendo más rápido de lo que la inspectora Cebrián había anticipado. Me parece perfecto, dije, poniéndome de pie y alcanzando mi bolso. Debería ir a la oficina ahora. En realidad, Eva, ¿por qué no te tomas el día libre? Yo puedo encargarme de lo que haga falta. Verónica asumiendo el control de la oficina el mismo día en que esperaba tomar las riendas de nuestras cuentas. ¡Qué conveniente! Si insistes, respondí con aparente docilidad. Entonces haré unos mandados. Retrocedía con el coche por la entrada de mi casa cuando vi los autos policiales sin identificar girar hacia mi calle. Perfecto. Conduje hasta el supermercado y pasé 45 minutos comprando cosas que no necesitaba, dándole tiempo a la inspectora Cebrián y a su equipo para actuar. Cuando finalmente sonó mi teléfono,
estaba examinando tomates como si fuera experta en productos frescos. Señora Valdés, habla la inspectora Cebrián. Tenemos a la señora Verónica Valdés bajo custodia. 3 palabras simples que representaban justicia, reivindicación y el final de meses de guerra psicológica. ¿Cómo reaccionó? Como era de esperarse. Está exigiendo un abogado e insiste en que todo es un malentendido causado por su confusión mental. Por supuesto. Fiel a su guión. ¿Sus padres también están detenidos? Resulta que el señor y la señora Millares tienen órdenes de arresto pendientes en 2 estados por esquemas de fraude similares. Su nuera aprendió de los mejores. Sentí unas ganas salvajes de reír. Los padres de Verónica no eran víctimas inocentes de la generosidad de su hija. Eran delincuentes profesionales. ¿Y ahora qué sigue? Lectura de cargos esta tarde. Con el monto involucrado y los cargos por abuso a personas mayores, dudo que le concedan la libertad bajo fianza. La inspectora hizo una pausa. Señora Valdés, debería saber que al registrar sus pertenencias encontramos documentos que indicaban que pensaba presentar la solicitud de tutela legal esta misma semana. Esta semana. Si hubiera esperado un poco más, Verónica habría logrado que me declararan legalmente incapaz y me habrían despojado de todos mis derechos. Gracias, inspectora. Por todo. Solo hago mi trabajo. Aunque debo admitir que es bonito cuando ganan los buenos. Conduje de regreso a casa y encontré que había sido transformada una vez más, pero esta vez de una forma que me llenó de un profundo alivio. Los vehículos policiales ya no estaban, pero la camioneta de Diego estaba en la entrada. A través de las ventanas, lo vi moverse por dentro, seguramente intentando restaurar algo de orden tras el caos del arresto. Cuando entré, encontré a mi hijo sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Diego. Levantó la mirada. Tenía los ojos enrojecidos. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. No podía ir a la oficina hoy. Los niños están en la escuela. No sabía qué decirles. Me senté a su lado y esperé. Me ha estado mintiendo durante años, ¿verdad? Preguntó en voz baja. No solo sobre el dinero. Sobre todo. Creo que sí. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo permití que me volviera contra mi propia madre? El dolor en su voz me rompió el corazón. Verónica es muy hábil manipulando, Diego. Engañó a mucha gente. Pero yo debería haberlo visto. Debería haberte protegido en vez de... Se interrumpió, sin poder terminar la frase. ¿En vez de qué? En vez de pensar que te habías vuelto una anciana amargada que no podía aceptar los cambios. La vergüenza de Diego era palpable. Ella me hizo creer que tus objeciones eran solo por molestia. Que tus problemas de memoria te estaban volviendo paranoica. Estabas siendo un buen esposo. Tratando de apoyar a tu esposa. Estabas siendo un mal hijo. Nos quedamos en silencio por un momento, procesando la magnitud del engaño de Verónica y el impacto que había tenido en nuestra familia. ¿Qué va a pasar con Emilia y Javier? Preguntó al fin. Eso depende de lo que tú quieras que pase. Quiero criarlos yo mismo, aquí, contigo. Si nos aceptas. La simple petición me hizo llenarme de lágrimas. Mi casa, que se había sentido como una prisión bajo el régimen de Verónica, volvería a ser un verdadero hogar. Por supuesto que los acepto. Esta también es tu casa. Diego logró esbozar una sonrisa débil. Creo que tenemos que tener una larga conversación sobre muchas cosas. Tenemos tiempo, le aseguré. Tenemos todo el tiempo del mundo. La casa se sentía distinta sin la presencia de Verónica, como un suspenso que finalmente se liberaba. Diego y yo pasamos la tarde del martes eliminando todo rastro de la ocupación de sus padres en mi dormitorio. Donamos sus pertenencias abandonadas a la caridad y limpiamos a fondo cada superficie que habían tocado. Al anochecer, mi suite principal volvía a ser mía. Había olvidado lo pacífica que puede ser esta habitación, dije,
de pie junto a las ventanas que daban al jardín de Roberto. Siento que te hayamos dejado quitártela, respondió Diego en voz baja. Siento haber permitido que te quitaran cualquier cosa. La llegada de los niños desde la escuela era la conversación que más temía. Emilia y Javier entraron corriendo por la puerta como de costumbre, llenos de energía, llamando a gritos a su madre. Cuando solo encontraron a Diego y a mí esperándolos en la sala, sus rostros mostraron una confusión inmediata. ¿Dónde está mamá?, preguntó Emilia, dejando su mochila junto a la puerta. Diego había ensayado este momento, pero aún así se notaba que las palabras no le salían fácilmente. Mamá no va a volver a casa por un tiempo, dijo con suavidad, atrayendo a los dos niños hacia él en el sofá. Cometió algunos errores con el dinero, errores que no eran legales, y ahora tiene que responder por ellos. ¿Qué clase de errores?, preguntó Javier con la curiosidad directa de un niño de 7 años. Tomó dinero que no le pertenecía. Emilia, con sus 10 años, comprendió las implicaciones más rápidamente. ¿Robó dinero? Sí. ¿A quién? Diego me miró, y asentí con ánimo. Los niños merecían honestidad, incluso si dolía. Del negocio familiar, de la abuela. El rostro de Emilia atravesó una serie de expresiones: confusión, incredulidad, enojo, y finalmente, una tristeza resignada que era desgarradora de ver en una niña. ¿Por eso siempre era mala con la abuela? Mala. Una palabra tan simple, que capturaba tanta verdad. Tu mamá no era mala, dijo Diego con cuidado. Pero hizo cosas que lastimaron a la abuela, y eso no está bien. ¿Dónde está ahora?, preguntó Javier. En la cárcel. La crudeza de la respuesta quedó flotando en el aire. Emilia empezó a llorar en silencio. No era un llanto escandaloso, sino lágrimas contenidas, como las de alguien intentando ser valiente. Hey, dije, sentándome a su lado en el sofá. Esto no es tu culpa, cariño. Nada de esto es culpa tuya. ¿Y si en la escuela se enteran?, susurró Emilia. ¿Y si dicen cosas feas de mamá? Entonces les dices que tu mamá cometió un error. Pero eso no cambia quién eres tú, le dije con firmeza. Tú y Javier son buenos, inteligentes, amables. Nada de lo que haya hecho tu mamá cambia eso. ¿Vamos a seguir viviendo aquí contigo, abuela?, preguntó Javier. Si quieren. Esta es su casa todo el tiempo que la necesiten. Durante los días siguientes, comenzamos a establecer nuevas rutinas. Yo llevaba a los niños a la escuela por las mañanas, mientras Diego iba temprano a la oficina para empezar la enorme tarea de deshacer el daño financiero que Verónica había dejado. Teníamos cenas familiares en mi mesa de cocina, sin la televisión encendida ni conversaciones de adultos dominadas por quejas sobre el gobierno o la suerte ajena. Los niños se adaptaron con una resiliencia admirable. Emilia me ayudaba a cocinar cada noche, haciendo preguntas sobre las recetas y técnicas con verdadero interés. Javier descubrió las viejas herramientas de carpintería de Roberto en el garaje y me rogó que le enseñara a usarlas con cuidado. Abuela, ¿puedo hacer una casita para pájaros como las que hacía el abuelo?, me preguntó el jueves por la tarde, sus manitas examinando una tabla de pino lijada. Creo que al abuelo le encantaría, le respondí, recordando la paciencia con la que Roberto enseñó a Diego en ese mismo garaje hace más de 30 años. Pero fue la pregunta de Emilia la mañana del viernes la que me mostró cuán profundamente los niños estaban procesando lo sucedido. Abuela, ¿de verdad estabas confundida como decía mamá? Estábamos haciendo panqueques juntas, y Emilia medía la harina con precisión científica. No, cariño. No estaba confundida. Tu mamá mintió sobre eso. ¿Por qué mentiría? Porque quería que la gente pensara que yo ya no podía cuidar de mí misma. Así podría tomar decisiones sobre mi dinero y mi casa sin que nadie la cuestionara. Emilia consideró la respuesta mientras rompía los huevos con cuidado inusual. Eso fue muy feo. Sí. Lo fue. Siento que fuera mala contigo.
La simple disculpa de mi nieta me golpeó más fuerte que todos los meses de guerra psicológica con Verónica. Los niños tienen una claridad sobre el bien y el mal que los adultos pierden entre la complejidad de las relaciones y las expectativas sociales. Gracias, Emilia. Eso significa mucho para mí. ¿Estás contenta de que se haya ido? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Emilia amaba a su madre, a pesar de todo, y no quería dañar más esa relación de lo que las acciones de Verónica ya lo habían hecho. Estoy contenta de que hayan terminado las mentiras y la maldad, dije finalmente. Estoy contenta de que nuestra familia pueda volver a ser honesta. Emilia asintió con solemnidad y volvió a sus huevos. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Diego en el trabajo, la inspectora Cebrián me llamó con una actualización. Verónica Valdés ha sido acusada formalmente de 14 cargos por fraude, falsificación y abuso a persona mayor. Además, sus padres enfrentan cargos similares, junto con las órdenes de arresto pendientes en otros estados. ¿Irá a prisión? Casi con toda seguridad. El fiscal recomienda entre 8 y 12 años debido a la cantidad de dinero involucrada y a la manipulación psicológica. 8 a 12 años. Emilia estaría en la universidad cuando su madre saliera. Javier estaría terminando el instituto. ¿Cómo se siente al respecto?, preguntó la inspectora Cebrián. Aliviada, respondí con sinceridad. Y triste, por mis nietos. Es una reacción normal, me dijo la inspectora Cebrián más temprano ese día. Puedes sentir que se ha hecho justicia y aún así lamentar lo que esto significa para tu familia. Esa noche, Diego llegó del trabajo con una expresión más esperanzada que la que le había visto en días. Me reuní con el banco y la compañía de seguros hoy, anunció durante la cena. Podemos recuperar alrededor del 60% de lo que Verónica robó. No es todo, pero es suficiente para mantener el negocio estable. ¿Y la casa?, preguntó Emilia. Mamá dijo que tal vez habría que vender la casa de la abuela. Diego me miró, buscando orientación. Yo respondí con firmeza. Esta casa no va a ninguna parte. Es nuestro hogar familiar, y se queda en la familia, donde pertenece. El alivio en el rostro de Emilia fue inmediato, y Javier incluso celebró en voz alta. Además, añadí con una sonrisa que, por primera vez en meses, me salió del alma, alguien tiene que enseñarle a Javier cómo hacer esa casita para pájaros como es debido. 2 semanas después del arresto de Verónica, recibí una llamada que cambió por completo lo que creía entender sobre sus motivaciones. Señora Valdés, habla la agente Patricia Morán de la Unidad de Crímenes Financieros del FBI. Necesito hablar con usted sobre el caso de Verónica Valdés. El FBI. Esto ya no era simplemente un caso de fraude local. Nos reunimos en una cafetería del centro, lejos de las oficinas de Valdés Construcción y de cualquier oído curioso. La agente Morán era una mujer compacta, de unos 40 y pocos años, con ojos astutos y un estilo directo que me recordó a la inspectora Cebrián. Señora Valdés, comenzó, el caso de Verónica no es aislado. Ella forma parte de una red criminal mucho más grande que se dedica a explotar financieramente a dueños de negocios mayores en todo el país. Las palabras me helaron la sangre. ¿Una red? Esquemas organizados de explotación financiera. Mujeres jóvenes se casan con miembros de familias consolidadas, obtienen acceso a los activos, y los drenan sistemáticamente durante varios años. Abrió una tablet y me mostró una serie de fotografías. Verónica ni siquiera es su verdadero nombre. La mujer de las fotos del FBI se parecía a mi nuera, pero era más joven, con otro color de cabello, y otro apellido. Sara Michelle Colina, continuó la agente Morán. Lleva haciendo esto desde hace 12 años. 3 matrimonios anteriores, todos con hombres cuyas familias tenían negocios exitosos. En cada caso, manipuló la dinámica familiar, aisló al dueño del negocio de sus hijos y robó cientos de miles de dólares antes de desaparecer. Pero esta vez no desapareció. No. Cometió un error crucial con su familia. La agente me mostró otro documento, un perfil psicológico detallado que me hizo estremecer.
Los objetivos anteriores de Verónica habían sido todos hombres viudos, con hijos adultos que vivían lejos. Se casaba con el objetivo, ganaba poco a poco el control de sus bienes, y luego, esperaba que murieran naturalmente. O provocaba accidentes. Su segundo esposo murió en un accidente de coche sospechoso 6 meses después de firmar el poder notarial. El tercero cayó por las escaleras de su propia casa y falleció. Ambas muertes se investigaron, pero no se encontró evidencia suficiente para probar homicidio, dijo Morán con expresión sombría. La implicación me golpeó como un puñetazo. ¿Planeaba matarme? Creemos que sí. La historia de la residencia asistida probablemente era solo un plan de respaldo. Una vez con poder legal sobre sus finanzas, usted se habría convertido en una carga. Pensé en la escalada meticulosa de su campaña contra mí, en cómo fue destruyendo mi credibilidad, y en cómo todo coincidía con su cronograma para obtener control legal antes de Navidad. ¿Por qué no siguió con su patrón habitual? ¿Por qué arriesgarse con nosotros, cuando Diego tiene hijos? Porque Valdés Construcción vale mucho más que sus objetivos anteriores. Estimamos que los activos totales de su familia rondan los $2 millones. Cerró la tablet. Verónica se volvió codiciosa. Rompió su propio patrón porque el botín era demasiado tentador. ¿Y ahora qué pasará? Verónica enfrenta cargos federales además de los estatales. Fraude interestatal, crimen organizado, conspiración. Se enfrenta a entre 25 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. 25 años a cadena perpetua. Verónica probablemente moriría en prisión. Hay algo más, señora Valdés. Necesitamos su ayuda. La agente Morán me explicó que Verónica era la pieza clave para desmantelar toda la red criminal. Otras familias habían perdido todo, y algunas ni siquiera sabían que habían sido víctimas de un crimen organizado. Creían que había sido solo ambición familiar. Nos gustaría que testificara ante un gran jurado sobre los métodos de Verónica. Su caso es el ejemplo mejor documentado que tenemos de cómo operan estos esquemas. Por supuesto, respondí sin dudarlo. Esa noche, llamé a Diego para contarle todo lo que había descubierto. El silencio al otro lado del teléfono fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Papá? Era la voz de Emilia. Diego, ¿estás ahí? Estoy aquí. Me casé con una asesina en serie, mamá, dijo Diego con la voz hueca. Te casaste con una mujer que mintió sobre absolutamente todo, incluso sobre quién era, respondí con calma. No podías haberlo sabido. La traje a nuestra casa. La dejé estar cerca de mis hijos. La elegí por encima de mi propia madre, cuando estaba planeando matarte. El dolor en su voz era insoportable. Diego, escúchame. Verónica engañó a investigadores federales durante 12 años. Engañó por completo a 3 familias más. Engañó a departamentos de policía, forenses y compañías de seguros. Tomé una respiración profunda. Tú también fuiste una víctima. Pero Emilia y Javier. Emilia y Javier están a salvo. Son amados. Van a crecer sabiendo que su verdadera familia los cuida más que cualquier cosa en este mundo, más que el dinero, más que las apariencias, más que todo. Cuando Diego llegó a casa esa noche, traía una botella del whisky favorito de Robert y el rostro de un hombre que había envejecido varios años en un solo día. ¿Cómo les explico esto?, preguntó, dejándose caer en el viejo sillón de Robert en la sala. ¿Cómo les digo a mis hijos que su madre es una criminal profesional que estuvo a punto de asesinar a su abuela? No lo haces. No todavía. Quizás, tal vez nunca. Serví 2 copas pequeñas de whisky. Ellos ya saben que su madre hizo algo malo con el dinero. Eso es suficiente por ahora. Tendrán preguntas cuando crezcan, y las responderemos con honestidad. De forma adecuada, cuando llegue el momento. Levanté mi copa en dirección a Robert. Estaría orgulloso de cómo hemos manejado esto. Diego esbozó una sonrisa débil. Siempre decía que eras más fuerte de lo que parecías.
No tenía ni idea. Bebimos en silencio, un silencio cómodo, escuchando las risas de Emilia y Javier en sus habitaciones mientras se preparaban para dormir. Sonidos normales. Sonidos de familia. Sonidos seguros. Mamá, dijo Diego en voz baja. Sí. Siento no haberte creído. Siento haber elegido sus mentiras en lugar de tu verdad. Ya no necesitas disculparte, hijo. Somos familia. Nos protegemos unos a otros. Eso es lo que importa ahora. Pero mientras decía esas palabras, mi mente seguía repitiendo la revelación de la agente Morán. El cronograma meticuloso de Verónica. Su enfoque sistemático para aislarme. Su plan para obtener poder notarial antes de Navidad. Si no hubiera descubierto el robo a tiempo. Si no hubiera tenido el valor de investigar más a fondo. Si hubiera creído en su gaslighting sobre mi estado mental. Estaría muerta antes de la primavera. Verónica no solo planeaba robar mis bienes. Planeaba matarme y hacer que pareciera un accidente o una muerte natural. La mujer que mi hijo había amado, que había vivido en mi casa, comido en mi mesa, ayudado a mis nietos con sus tareas, era una depredadora que había estado calculando el mejor momento para terminar con mi vida. Esa noche, acostada en mi propia cama, en mi propia habitación, sentí algo que no había sentido durante toda esta pesadilla. Miedo verdadero. No miedo de Verónica. Ella ya no volvería a hacerle daño a nadie. Era miedo de lo cerca que estuvo de lograrlo. Y miedo por cuántas otras familias habría allá afuera, sin saber que la nueva esposa de su padre, su tío o su abuelo es una criminal profesional, tal vez una asesina, planeando el mismo patrón. La declaración ante el gran jurado tuvo lugar una mañana fría de noviembre, exactamente un mes después del arresto de Verónica. Volví a ponerme mi traje azul marino, mi armadura para los momentos importantes, y llevé una carpeta con cada documento, fotografía y prueba que había reunido durante la campaña de Verónica contra mí. La agente Morán me presentó a la fiscal, Julia Varela, una mujer de mirada afilada que se especializaba en crímenes organizados. Señora Valdés, me dijo, su testimonio es crucial. Verónica Valdés representa el caso más sofisticado que hemos visto, y la documentación detallada que usted ha reunido nos ayudará a proteger a otras familias y desmantelar toda su red. La sala del gran jurado era más intimidante de lo que esperaba. 23 extraños que decidirían si Verónica enfrentaría cargos federales que podrían mantenerla en prisión el resto de su vida. Pero al comenzar a hablar, mientras relataba cómo Verónica destruyó sistemáticamente la confianza y la seguridad de mi familia, algo increíble sucedió. Mi voz se volvió más fuerte. Mi determinación más clara. Ya no estaba testificando solo sobre fraude financiero. Estaba hablando en nombre de cada persona mayor que había sido ignorada, manipulada o convertida en objetivo por alguien que veía su patrimonio acumulado como presa fácil. Verónica Valdés no solo robó dinero, dije, mirando directamente al presidente del jurado. Me robó la identidad dentro de mi propia familia. Convenció a mi hijo de que yo estaba perdiendo mis facultades mentales, mientras en secreto planificaba matarme en cuanto obtuviera el control de mis bienes. La sala quedó en completo silencio. Convirtió mi propia casa en una prisión donde me trataban como una invitada indeseada. Me borró de fotografías y celebraciones familiares. Destruyó mi relación con mi hijo, mientras se presentaba como la nuera devota que cuidaba generosamente de una pariente anciana, difícil. Ese día, no solo hablé como madre o abuela. Hablé como sobreviviente. Como voz de alerta. Como alguien que ya no permitiría que el silencio protegiera a los depredadores. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Saqué la carpeta con todas las pruebas. Registros bancarios, contratos falsificados, fotografías de mi casa redecorada sin mi consentimiento, grabaciones de conversaciones con el doctor Herrera y la inspectora Cebrián. Pero Verónica cometió un error crucial. Subestimó a la mujer que estaba intentando destruir. 2 horas más tarde, salí del edificio federal más liviana que en meses. La agente Morán caminaba a mi lado hasta el estacionamiento. El gran jurado casi con certeza emitirá una acusación formal, me dijo.
Su testimonio fue exactamente lo que necesitábamos. ¿Y qué pasa con sus víctimas anteriores? Eso es lo mejor. Gracias a su evidencia y a los métodos de Verónica, estamos reabriendo las investigaciones de todas las muertes sospechosas vinculadas a sus matrimonios anteriores. Si logramos probar que los asesinó, sus familias por fin obtendrán justicia. Justicia. Una palabra tan sencilla, pero que representa tanta sanación. 3 meses después, estaba de pie en mi cocina preparando la cena de Pascua para mi familia. La verdadera familia, la que había surgido de los escombros de la mentira y el engaño de Verónica. Diego estaba enseñándole a Javier cómo cortar el jamón, guiando pacientemente sus pequeñas manos mientras le explicaba la importancia de cortar en contra de la fibra. Emilia estaba poniendo la mesa con la vajilla de mi abuela, esa que Verónica había intentado reemplazar con platos modernos y fríos. «Abuela, ¿cuántas personas vienen?», preguntó Emilia, acomodando los cubiertos con esmero. «Solo nosotros», le respondí, viendo cómo su rostro se iluminaba de satisfacción. «Bien. Me gusta más cuando solo es la familia». Familia. No una actuación de compromisos familiares ni una manipulación basada en la culpa. Sino el lazo genuino entre personas que eligen amarse y protegerse. Diego apareció a mi lado con una copa de vino. «El jamón está listo». Javier hizo un excelente trabajo con el corte. Tuvo un buen maestro. Yo aprendí de la mejor. Su sonrisa era cálida y sincera, libre de la tensión que lo había acompañado durante su matrimonio con Verónica. «Mamá, tengo algo que decirte». Dejé la cuchara de servir en la encimera, alerta por su tono serio. La aseguradora aprobó el pago. Recuperamos todo el dinero robado, más una compensación por el daño emocional que Verónica nos causó. Diego sacó un sobre de su bolsillo. «Esto es tu parte». «Diego, el dinero pertenece al negocio». «El negocio es de los dos. Y después de lo que hiciste para salvarlo, te has ganado hasta el último centavo». Puso el sobre en mis manos con decisión. «Además, tengo planes que requieren que seas financieramente independiente». «¿Planes?». «Quiero expandir Valdés Construcción. Abrir una segunda sucursal. Tal vez especializarnos en casas personalizadas para personas retiradas». El entusiasmo de Diego era contagioso. «Pero necesito una socia de negocios en la que confíe completamente. Alguien con experiencia, sabiduría y la capacidad probada de detectar problemas antes de que destruyan todo lo que hemos construido. Una sociedad real. En pie de igualdad. Con respeto mutuo. Con decisiones compartidas». «¿Me estás ofreciendo un empleo, hijo?». «Te estoy ofreciendo exactamente lo que papá querría. La oportunidad de construir algo duradero, juntos». Esa noche, después de lavar los platos y acostar a los niños, nos sentamos en el porche trasero, viendo cómo el atardecer pintaba el jardín de Robert en tonos dorados y ámbar. «¿Piensas en ella?», preguntó Diego en voz baja. «¿Verónica?». «A veces». «¿La odias?». Reflexioné con seriedad. Odiar era una emoción poderosa, y requería demasiada energía para mantenerla viva. Odio lo que le hizo a nuestra familia. Odio que te lastimara a ti y a los niños. Odio que me viera como desechable. Tomé un sorbo de vino, pensativa. Pero odiarla a ella. Eso le daría más poder sobre mí del que merece. «Creo que aún la amo», admitió Diego. «Y odio eso de mí». «Amaste a la mujer que creías que era. Esa mujer nunca existió. Pero tu amor fue real». «¿Y cómo les explico eso a Emilia y Javier cuando crezcan?». «Les dices la verdad. Que a veces, las personas fingen ser algo que no son. Y que no es culpa tuya haberles creído. Les dices que el amor verdadero es honesto, protector y bondadoso. Y que merecen nada menos que eso». 6 meses después, Verónica Valdés, cuyo verdadero nombre supimos que era Sara Michelle Colina, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cargos de crimen organizado, asesinato y fraude.
No asistí a la audiencia de sentencia. Estaba demasiado ocupada ayudando a Emilia a plantar flores en el jardín de Robert, y enseñándole a Javier cómo construir una casita para pájaros con encajes de cola de Milano que duraría décadas. La casa que Verónica había intentado robar, destruir y convertir en una prisión. Se volvió más plena, más viva, más feliz de lo que había sido desde la muerte de Robert. Diego y los niños se mudaron de forma permanente. No como refugiados escapando de la destrucción de Verónica, sino como una elección. La decisión de construir algo mejor, juntos. Valdés Construcción se expandió exactamente como Diego lo había imaginado, con Eva Valdés registrada como socia principal en todos los documentos del negocio. Ya no era la madre anciana a la que se le asignaban responsabilidades simbólicas para mantenerla ocupada, sino una verdadera socia, cuya experiencia e intuición eran valoradas y respetadas. En las noches tranquilas, cuando los niños hacían su tarea y Diego revisaba planos de construcción, a veces pensaba en lo cerca que estuvo Verónica de salirse con la suya. En lo fácil que habría sido caer en su manipulación si no hubiera notado aquel primer detalle en las cuentas. Pero la mayor parte del tiempo pensaba en las segundas oportunidades. Y en los regalos inesperados que pueden surgir cuando sobrevives al intento de alguien por destruir tu vida. Tenía 64 años. Y por primera vez estaba viviendo la vida que yo quería, no la que otra persona había planeado para mí. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era perfecto. Cuando volví de un viaje de negocios, descubrí que mi nuera había remodelado toda mi casa. Una hora después, entraba en pánico, porque la policía estaba buscándola. Pero esa no es realmente la forma en que termina esta historia. Termina con la certeza de que a veces, las personas que intentan rompernos solo logran revelar cuán fuertes somos en realidad. Y que, a veces, solo a veces, los buenos realmente ganan. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y, si te sentiste identificado, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.